Hola, hola, bienvenidas, bienvenides, todas de regreso. Espero ya hayan agarrado un cafecito, unas galletas, un agua. Bueno, ahora está el coffee break todo el día, todos los días, para que puedan seguirse alimentando y abasteciendo. Me da mucho gusto presentar el siguiente panel, que se llama Cine, Identidades y Cambios Estructurales. Les pido a las compañeras que suban, por favor, y en particular a Marina Stavenhagen, que es guionista, gestora, miembro de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y gran aliada de nuestra comunidad del cine. Y a ella le voy a ceder la palabra para que presente este increíble panel aquí con nosotras. Yo estoy como a la mitad de todo, estorbando. A ver, vénganse. Gracias. Pues, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles ahorita, después de estas sesiones maravillosas que ya escuchamos. Veo que hay más gente, me da mucho gusto, se va juntando público y es que hay mucho de qué conversar. La verdad es que se han puesto temas súper interesantes sobre la mesa. Cuando me invitaron a pues tratar de moderar, presentar este panel, me quedé un poco impactada del título, ¿no? Cine, identidades y cambios estructurales. ¡Wow! ¿Cómo vamos a hablar de todo eso en una hora? Me sigue pareciendo muy complicado, pero desde luego entiendo que se trata aquí de poner ideas sobre la mesa, de conversar un poco sobre todo de la experiencia de cada quien y eso, de detonar la reflexión, la conversación, y me parece súper importante que exista este tipo de espacio. Acompañándonos en este panel el día de hoy, tenemos invitados de lujo. Vamos a empezar a presentarles. Primero, Rosa Caldeira. Hola, Rosa, bienvenido. Rosa es originario de Sao Paulo, Brasil, y forma parte de la dirección creativa del colectivo audiovisual Maloca Films y del Festival Periférico, Festival de Cine y Cultura de Quebrada en Sao Paulo. Su última película, Periférico, recibió más de 35 premios y fue exhibida en más de 200 festivales. Ha sido guionista en series para HBO y otras plataformas de streaming. Estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Luego tenemos a Dina Sar Urbina, que es originaria de Tututepec, Oaxaca. Ella es licenciada en comunicación por la UAM Xochimilco. En el 2017 dirigió el documental Siempre Andamos Caminando y el corto de ficción Carrizos. Ha participado en diferentes producciones como editora, productora y directora de arte. Estudió dirección actoral en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Ha sido becaria del FONCA en la categoría de guión. Actualmente se encuentra en la postproducción de su segunda obra de ficción, Prólogo y Epílogo. Bienvenida, Dina. Nos acompañan también Shun Zero, cinefotógrafo, editor y director de cine documental. Shun es tzotzil, originario del paraje Oxinam en Mitontic, Chiapas. Se formó en talleres y diplomados de cine documental como Ambulante Más Allá, el CCC con Patas y la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal de las Casas. Su largometraje documental Mamá
Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Actualmente está desarrollando su segundo largometraje documental titulado De Aspecto Indígena y está escribiendo el guión de su primer largometraje de ficción titulado Sots, Comandanta Murciélago. Bienvenido, Shun. Gracias por estar aquí. Tenemos finalmente a Cristian Rubio, activista, productor de cine, teatro y gestión cultural desde hace 10 años, con proyectos en paralelo con la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO, el Canal 11, el Colegio de México, entre otros. Hizo estudios de estrategia empresarial y creación de empresas de alto impacto en el ITAM, así como diversos talleres y diplomados de cine en el CCC, en cine, en la Escuela Itinerante, entre otros centros de formación audiovisual. En 2018 fue cofundador de Racismo MX, organización civil cuyo objetivo es abrir la conversación y educar en torno al racismo en México. Actualmente es productor ejecutivo del documental que lleva el mismo nombre y coescribe su primer largometraje de ficción. Muy bienvenido, Cristian, gracias por acompañarnos. Pues eso, super mesa que tenemos ahorita, y después de pues, todos los temas que se han puesto sobre la mesa, creo que hay muchos hilos, ¿no? Por donde podemos empezar a seguir tejiendo o contribuyendo a esta reflexión colectiva y a tratar de buscar cómo entender y cómo deconstruir estas lógicas en las que hemos estado inmersos y está inmerso el cine. Todos son cineastas con experiencias, antecedentes diferentes, pero bueno, con el objetivo común de utilizar el cine desde luego como medio expresivo, pero también como un factor de cambio social, como un agente de cambio social. Y en ese sentido pensemos en lo que enmarca este panel, que es el impacto, ¿no? Así que voy a ceder la palabra en primer lugar a Rosa para que nos cuente, bueno, cuál es su trabajo y un poco desde su perspectiva, cómo ves estos temas. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar en portugués, entonces me encantaría que ustedes comprendiesen todo lo que yo estoy diciendo, entonces por favor, quien quiera acompañar la traducción, por favor. Eu sou cineasta trans de uma favela de São Paulo chamada Jardim Apoador. Eu sou realizador de diversos filmes e um festival de cinema, e eu atualmente estudo na Escola de Cinema de Santo Antônio de los Banhos, em Cuba. E eu estou muito feliz de estar aqui no México hoje para poder compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho. Mas antes de começar, eu queria falar uma poesia e vou pedir licença para levantar, porque eu não sei falar poesia sentada, mas também não sei falar muito com o microfone, então tem alguma incongruência aí. Oi! Faz tempo que eu não falo nada por aqui. Na verdade, falar, eu ando até falando que muito. Quer dizer, tentando, sabe? Porque o meu espanhol ainda não está dos melhores. Mas mesmo assim eu falo, porque eu tenho muito o que sentir. Eu ando mirando filmes que falam muito sobre a vida. Nessa língua nova que eu estou aprendendo, mirar significa ver. E eu estou me sentindo mirado, com meu corpo recortado por olhares. Eu ando mirando, observando películas, filmes, cine, que falam muito sobre a vida de certas pessoas, não a minha. Porque nessa época do cinema, gente como eu nem existia, ou melhor, sempre existiu. Mas falar sobre ausência, falar sobre privilégio, cutucar a mirada alheia, incomoda. Incomoda, 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 incomoda muita gente. Eu estou incomodado. Estou feliz como sempre, vida segue como seguiu todos esses anos, bença a Deus, obrigado mãe, Axalá Quengui, o bagulho é louco, mas eu sigo incomodado. E o meu incômodo incomoda certas pessoas e certas vidas que estão acostumadas a não serem miradas, mas a serem vistas. Porque tem um grande abismo entre quem tem a mira na cabeça e as pessoas que são olhadas.
Eu ainda não aprendi a falar sobre transfobia em espanhol. Pronunciar em português já era um tanto quanto difícil, incomodava muito essa generalidade à minha volta. Mas dizem por aí que tem que falar baixinho para não deixar ninguém aburrido. Aburrido em espanhol é estar de saco cheio. E é bem assim que eu estou me sentindo. Cansado, mas feliz. Feliz em estar aqui, em viver tudo isso. Eu não estou aqui para representar ninguém, porque só cada um de nós pode representar o próprio sonho, mas estou aqui para ver se mais gente como eu chega. E quem sabe dessa maneira, a gente começa a falar mais. Não essa língua colonizada, mas essa união entre pensamentos transcentrados, periféricos, maloqueiros, marginais, que eu sinto tanta falta. Esse não é um texto triste, é só um desabafo sobre português, espanhol, Brasil, Cuba, ali, nós, eles, e um sentimento constante de que o meu incômodo te incomoda. Ele sempre existiu, mas agora ele te incomoda. Porque foi agora que eu comecei a falar sobre isso. Mas, parceiro, se for depender de mim, eu vou redistribuir esses incômodos que não pertencem a esse meu corpo, mas que essa cisgeneridade insiste em dizer que é meu. Então, toma de volta porque eu não quero. Não é meu, pode levar. E eu vou acabar esse poema com o que me pertence. Vida para os meus, vida plena, transbordante, profetizando plenitude para os maloqueiros transviados, nada menos, tudo nosso, nada deles. Falar sobre vida, vida sobre falar. Muita vida para nós. Achei. Bueno, eu queria começar com esse poema, porque, para mim, arte é vida, poesia é vida, e eu queria começar assim mesmo, celebrando toda essa vida que me permitiu que eu estivesse aqui hoje. Então, um axé, um amém para toda essa transitorialidade periférica, favelada, que trouxe pessoas como eu para estarem falando nessa mesa hoje aqui no México. Então, de onde eu venho, a gente fala muito sobre a cultura do papo reto. E o papo reto, para mim, não sei se todo mundo sabe o que é, mas é isso, é ir direto para o sentimento, que eu acho que é sobre isso que a gente está precisando no cinema e no mundo. E cinema, para mim, é essa poesia, é vida, é esse corre. Eu sou cria dos Racionais, que é um dos maiores grupos de rap do Brasil, e ouso dizer da América Latina também, porque estamos todo mundo junto. E eu só consigo entender o cinema a partir desse pacote completo, a partir dessa vida, dessa poesia. Para mim, cinema é rap, para mim, cinema é cultura de quebrada e tudo isso. Porque, enfim, é a forma que eu vejo o mundo. Então, como realizador de cinema de favela, eu vejo o cinema assim, como uma arte plural, transversal, e que eu só consigo entender ele como um todo. Ou seja, eu só consigo realizar porque eu consigo distribuir, porque eu preciso que a galera da minha quebrada veja o que eu estou fazendo, porque senão, cara, não tem nenhum sentido, eu não estava nem aqui hoje, tá ligado? Então, eu vou começar falando primeiro sobre a realização, mas depois eu vou para outras áreas. Eu espero muito que vocês estejam me entendendo. Igual seguimos. Eu faço parte de um coletivo de audiovisual comunitário chamado Maloca Filmes, que é um coletivo de audiovisual que trabalha nas quebradas da Zona Sul de São Paulo, e que a gente trabalha com uma comunidade de favela, e a gente trabalha de forma muito horizontal e tentando construir um cinema que tenha a ver com a realidade, com as inquietações daquele território em que a gente vive. Então, a gente abarca nisso projetos como esse curta-metragem, que é o Periférico, que eu, assim, sei lá se é um documentário ou uma ficção, eu só sei que é um filme, e é um filme que fala sobre o nosso cotidiano, enquanto realizadores periféricos, trans, favelados, querendo falar sobre a nossa realidade a partir do nosso território. E a gente construiu esse filme de forma totalmente horizontal, então a gente tem 4 pessoas na direção, a gente tem 5 pessoas fazendo o roteiro, e toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas sempre me perguntam se não é mais difícil produzir em coletivo, e eu só consigo dizer que, cara, é o único jeito que eu aprendi fazendo, tá ligado? Então, a gente só fez assim porque era assim que a gente sabia. E, enfim, eu acho que a gente está sempre tentando construir esse cinema a partir das nossas inquietações, do nosso território. A gente tem alguns outros trabalhos também, como uma websérie sobre essa relação do que é ser periférico e LGBT na cidade de São Paulo. A gente tem um longa-metragem, o Raízes, também, que é um longa-metragem que fala justamente sobre a história da comunidade negra apagada no Brasil e como foi esse apagamento e essa busca por redescobrir essa história que foi apagada, e que foi um longa-metragem, por exemplo, que se a gente for falar sobre meio de produção, foi produzido com muito pouco dinheiro, a gente produziu ele com mais ou menos, para uma conversão, $8.000, que acho que todo mundo sabe que isso não é um dinheiro para produzir um longa-metragem, e eu nem quero romantizar isso, mas foi o jeito que a gente conseguiu fazer. E que hoje em dia eu percebo também o quanto é perverso a gente ter que encontrar formas de fazer a partir desse tipo de precariedade.
Mas, enfim, né, foram mais de 5 anos para a gente conseguir fazer esse longa e colocar ele no mundo. Mas ele fala muito sobre essa busca por inquietações que tinham a ver com essas pessoas do nosso coletivo. Porque acho que quando eu falo sobre coletivo também, eu estou falando sobre comunidade. Porque a gente funciona como uma comunidade, como uma rede que vai ligando e trazendo pessoas e conseguindo construir essas pontes que, enfim, para mim, favela é isso, sabe? São essas pontes que a gente constrói, são essas redes que a gente tece, e acho que é com muito orgulho que a gente fala que todos esses filmes que a gente faz, as pessoas que estão envolvidas na produção, na realização desses filmes, são pessoas da nossa família, são nossos amigos, são pessoas do nosso território. E às vezes são pessoas que não necessariamente trabalham com cinema, mas que têm outros conhecimentos que a gente quer conseguir valorizar a partir disso. E acho que aí vem um outro ponto muito importante, que é, a gente faz esses filmes porque a gente está querendo falar sobre possibilidades de existência, para além de uma simples sobrevivência, porque acho que a gente está buscando justamente isso, como não só sobreviver, como a gente encontra uma existência plural e abundante, porque acho que é sobre abundância que a gente está falando quando a gente quer falar de cima de favela. E eu acho que outro ponto muito importante para a gente sobre isso é a distribuição desses filmes, que eu acredito que é um tema muito complexo para abordar, porque acho que tem uma rede, uma cadeia de distribuição que vão desde festivais classe A, sei lá, Cannes, até o Cineclube da minha quebrada, que hoje em dia é uma das coisas que é onde a minha reflexão está ficando mais, que acho que é como a gente consegue pensar nesses espaços alternativos, ou melhor, quando eu falo sobre alternativa e sobre margem aqui, é muito louco, porque, na verdade, eu queria estar falando que o que a gente precisa entender é que essa marginalidade, para mim, ela tem que estar no centro de qualquer produção cultural. Então, eu acho que esse conceito de marginalidade, ele também é muito hostil, porque, na verdade, para mim e para todas as pessoas que vivem no mesmo território que eu, e para todas as pessoas que têm a mesma realidade que eu, essa marginalidade, na verdade, é o centro de tudo, né? Então, por isso que quando a gente pensou sobre esse processo de distribuição do filme, a gente entendeu que a gente tinha que começar no nosso território, e foi a partir do nosso território que esse filme foi ganhando outros grandes festivais e foi para indo para outros lugares. Então, foi a partir dessa experiência dos cineclubes e também de uma experiência muito hostil de ir em vários festivais de cinema do Brasil e no mundo, onde a gente era simplesmente a cota, para dizer que tinham realizadores trans, que tinham realizadores pretos, que tinham realizadores periféricos, que a gente construiu, que eu vou falar muito rapidamente, porque o tempo já acabou, mas que a gente construiu o Festival Periférico, que é um festival de cinema e cultura de quebrada, porque a gente também entende que não faz sentido para a gente existir um festival em que não fale sobre rap, que não fale sobre culinária, que não, enfim, que não fale sobre dança, que não consiga abarcar o que é a periferia, porque senão a gente só vai estar ali como cota de novo, que é essa cota que está ali para aparecer, mas que essa cultura nossa, que essa poesia que eu comecei falando não está presente de fato, e não está sendo, não é bem-vinda de fato. Então, enfim, para finalizar aqui, eu queria até mostrar um vídeo do festival, mas zero tempos. Mas esse festival também foi uma iniciativa que a gente fez a partir de uma comunidade muito grande, de uma comunidade no nosso território chamada Bloco do Beco, que também acho que são esse tipo de coisa super essencial que são comunidades que não estão relacionadas com o cinema, mas que estão relacionadas com o território e que vão conseguindo abarcar essas pluralidades. E que daí, desse festival, desse espaço que é o Bloco do Beco, surgiu também o Ibira Lab, que é um espaço de impulsionamento de audiovisual para jovens na região de onde eu venho, e que acho que isso para a gente é o mais potente que fica, de como que a gente consegue fazer que esse impacto seja de fato para outras pessoas e que chegue nesses espaços de onde a gente vem e de onde a gente fala. É isso, gente, falei muito, mas estamos juntos. Obrigado, é nosso. Uf, qué ganas de seguir escuchando todo lo que hacen. Muchas gracias, Rosa. Vamos, obviamente, a volver, ¿no? Pero bueno, de momento quiero pasar la palabra a Dina para que nos cuente ella desde su trabajo, su perspectiva, digamos, desde Oaxaca, ¿Cómo enfrentas estas cuestiones, estas preguntas?
Hola a todos en Zoom también. Gracias por la invitación. Yo quiero hablar desde mi perspectiva, desde mi lugar, porque soy una realizadora de un pueblo originario y a veces se puede pensar que todos somos iguales, ¿no? Y nadie, ningún realizador de pueblo originario es igual a otro. Somos muy diferentes, hay mucha pluralidad, mucha diversidad. Entonces luego se toma como lo que yo pueda decir como que es ley para los demás. Y no, yo hablo desde mi perspectiva, desde mi realidad, desde lo que yo he tenido que enfrentar e ir trabajando. Yo me inicio en el cine sí por un gusto, porque yo soy de una comunidad de Oaxaca. En Oaxaca la tradición oral es muy rica y es como nuestras madres, nuestras abuelas nos van inculcando nuestra historia de nuestros pueblos. Y así es como yo, bueno, claro que quedo maravillada con eso y quiero lograr que eso quede plasmado para las nuevas generaciones, ¿no? Porque yo voy viendo cómo, aunque uno no quiera, esta avalancha del mundo occidental nos va absorbiendo cada vez más. Y es con el cine que encuentro pues una herramienta para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Que me apasiona, que me gusta y por lo cual me ayuda a continuar, porque yo empecé en el 2015, que ya me decido dedicar tal cual al cine y han sido 7, casi 8 años realmente de mucha resistencia, porque si tú quieres hacer una película desde tu pueblo y estar allá, y entonces es como, es muy maravilloso, y luego puedes llegar a romantizar lo que es vivir en un pueblo, pero es realmente duro cuando quieres hacer una película, porque entonces, ¿de qué otra cosa te puedes mantener? Porque ¿dónde vas a sacar los recursos para hacer la película? No, o sea, tienes que comer, tienes que pagar renta, agua, luz, o sea, todo eso, el equipo y demás cosas, ahora para lograr hacer una película, no. Yo mi documental lo pude lograr, bueno, por Ambulante Más Allá, que es una iniciativa de Ambulante, ¿no? Y que llevó formación de cine a comunidades indígenas. Pero pues eso fue en un inicio, ¿no? Y fue una gran oportunidad para mí y para muchos compañeros. Sean también estuvo ahí y gracias Ambulante hemos podido realizar muchos proyectos, hemos podido estar en muchos lugares, pero pues no nada más nos podemos quedar con una película y no nada más queremos quedarnos con una película, ¿no? Es que queremos hacer más películas, tenemos la necesidad, ¿no? De hacer más. En mi caso, yo tengo ese gusto y del cine, pero aparte también lo veo como de alguna forma como una obligación, que también yo lucho contra eso, ¿no? Porque a veces también se nos pone como, es que tú tienes que hablar de estos temas, ¿no? Y entonces se te encasilla, pero pues es una necesidad que tenemos de hablar de nuestras situaciones, de nuestras realidades, de todo lo que de todo lo que nos atañe y entras mucho en cuestionamiento, o yo varias veces me cuestiono a mí misma, ¿no? Porque quiero hacer la película de mi pueblo, pero es qué tan fidedignamente lo estoy retratando, ¿no? Ahora que también mi pueblo ha sido tan absorbido y que mi mismo pueblo me llega a cuestionar por qué no hago películas como las que pasan en la televisión, ¿no? Entonces es como pues una resistencia y también lo puedes ver como un tipo, si quieres buscar una metáfora, como un baile, ¿no? Das un paso adelante y dos para atrás y vas, vienes, resistes, juegas, entras al juego de aunque no quieras entrar a cómo es la industria, ¿no? De que uno se resiste. ¿Por qué? Porque la industria pues tiene estas estructuras y las estructuras son las que nos han venido pues no lo podemos traducir más que en violencias, ¿no? En violencias sistémicas, donde hasta más abajo de la cadena estamos nosotros en los pueblos originarios, si eres, ¿no? Y más si eres mujer. Entonces,
vas luchando contra eso, pero pues a veces tienes que entrar también a eso para poder conseguir los recursos, los fondos, y muchas veces nos cuestionamos cómo son las convocatorias, ¿no? Que o sea, no, son convocatorias que a veces nos excluyen o nos hacen otra vez cuestionarnos y decir, eso no está dentro de mi concepción, ¿no? De las cosas. Pero a veces no nos queda de otra. Obviamente cada quien lo hace y bajo su propia lógica, ¿no? Decide hasta dónde. Pero en mi caso ha sido así. He podido hacer un documental, ahora tengo 2 cortometrajes de ficción, porque esa es otra, ¿no? Que el mundo siempre está dividido, ficción o documental, y entonces yo me pregunto, ¿por qué tengo que dividirlo? ¿Y por qué una directora de un pueblo originario no puede hacer ficción, ¿no? Y entonces tienes que ir justificando, como todos los que quieren hacer cine, eso no nada más es para pueblos originarios, pero a veces sí tienes que justificar porque quieres filmar una ficción en tu pueblo y no hacerla en otro lugar que te salga más barato, ¿no? Y es a lo que vamos, como decía Rosa, ¿no? Que es tan, pues, es a veces mortal, ¿no? Hacer una película con un poco recurso, porque esa es otra, que te dicen que un pueblo originario es o como decía David, ¿no? De alguien de pueblo originario puede gastar menos, ¿no? Puede conseguir esto y esto de tu pueblo. Entonces también esa es una lucha constante de demostrar que no porque tú hagas películas de pueblos originarios quiere decir que tienen menos calidad o que a la gente que trabaje en ella no se le tiene que pagar lo justo, lo que son los sueldos digamos, a lo que pagarías en la Ciudad de México. Entonces yo lo defino así, como mi proceso también es un proceso de una formación constante. Todo el tiempo estoy como reestructurándome mis ideas, ¿no? Y igual otra vez mis mismos procesos de producción, mis mismos mecanismos. Lo que yo sí tengo muy claro es de que por más que yo acceda a entrar como a este juego con la industria, no voy a permitir las violencias, ¿no? Que se pueden llegar a vivir desde el set de producción, que quienes han trabajado en películas más comerciales saben lo que es, ¿no? Y que se tenga tan normalizado que te pidan cualquier cosa gritando. Entonces, desde ese tipo de cosas, yo las tengo muy claras, pero podría como conceptualizarlo así, como es una lucha constante para nosotros, una resistencia, y siempre tenemos que estar demostrando que somos capaces de poder hacer una película. Gracias, Dina. Muchas gracias. Sin duda pones el dedo en la llaga de algo que es brutal, que es esta violencia sistémica que describes muy bien y que en el cine pues es particularmente evidente en una industria además que es aborazada, ¿no? Que se quiere comer todo y bueno, un poco qué papel juega el cine que se hace desde los pueblos, que se hace desde adentro, como decían aquí, para pues enfrentar esto, ¿no? A nivel sistémico. Gracias, gracias. Bueno, Shun, la palabra es toda tuya. Bueno, ali kolabalik takotolik chil taktakomon hay mucho tiklicho tastik talabaik bel chabelukai kutike. Uneja bishun likemuntalta oshinam ha hets bilik paraje ali lumaleja mitontik. Une tzotzilun maya tzotzilun y bueno, tashkaltalta kashlankov bel chabelukai. Pues muchas gracias a todas, todos, todes por estar aquí. Yo escribí mi presentación porque suelo como que irme por muchas ramas en mis ideas. Yo soy tzotzil, maya tzotzil. El mundo occidental me categoriza como indígena, pero ustedes pueden llamarme tzotzil, me gusta, porque esa es mi nacionalidad. Existe la creencia de que hay una nación como territorio. Cuando nos referimos a México se suele pensar que se habla de un gran pueblo con sus particularidades. Esas particularidades son variaciones o las variaciones de una misma cosa.
Sin embargo, durante muchos años, cientos, hay unas poblaciones que han demostrado lo contrario. Han demostrado y dicho que no son variaciones de una misma cosa, que son otras, otros, otros. Esto, de alguna forma, lo saben las personas, lo han sabido siempre. Saben que en México no todas y todos somos mexicanos como identidad cultural. Para las personas que ya nacieron dentro del supuesto de la mexicanidad o de la nacionalidad, tal vez les costará entender esto. Quiero que sepan que lo que aquí expongo son reflexiones basadas en mi experiencia como un ser tzotzil y mi conversión a lo mexicano. Hubo un tiempo en que creí que las poblaciones se dividían entre quienes tienen dinero y quienes no. No entendía por qué unas tienen y otras no, si todas trabajan. Luego hubo otro tiempo en que pensé que la diferencia era entre personas que viven en las ciudades y quienes no. Que vivir en la ciudad era mucho mejor, pero pensaba que era solo cuestión de entrar a la ciudad y en automático tu vida o condición de vida mejoraba. Como cuando tienes frío y te acercas al fuego e inmediato ese frío se deja de sentir. Más tarde creí y me hicieron creer y sentir que el problema era que yo no hablaba la lengua nacional, que mi convivencia sana con el resto de mexicanos y mexicanas estaba siendo obstaculizada por no hablar bien el español. Ahora que ya estoy grande, adulto, me doy cuenta que hay personas que no hablan bien el español y le celebran el intento. No sé a qué se debe, tal vez los tiempos cambiaron, o tal vez sea porque esas personas que hacen el intento de hablar la lengua nacional mexicana, ya de por sí son de otra nación, la nación francesa, la nación italiana, la nación portuguesa, la nación, etcétera. ¿Cómo me gustaría que el maya fuera una nación? Así, aunque no habláramos bien el español, tal vez las personas nos lo celebrarían, el intento, y nos ayudarían a afinar el español. Nos harían enamorarnos de esta lengua en la que les hablo ahora. No la tendríamos que aprender para defendernos. Sí, he dicho defendernos. Mi madre nos enseñó que saber hablar español era para tener la posibilidad de defendernos. Es larga la lista de cosas que tenemos que aprender para ser mexicanos y mexicanas, para defendernos. Pero ¿qué tiene que ver esto con hacer cine? ¿Qué tiene que ver esto con el cine documental, el cine latinoamericano? Cuando nos invitaron a este panel, me pareció interesante y complejo, muy complejo, lo que se pretende exponer. La descripción del panel. El cine documental en América Latina se ha transformado y reinventado a lo largo de la historia para convertirse en un dispositivo útil para la lucha por la vida, la dignidad, la justicia y la construcción colectiva. Ya de entrada me surgió la duda si yo podría aportar a esta reflexión, porque de entrada yo no soy latino, soy del pueblo maya tzotzil, que hasta donde yo sé no es latino. Y apenas hice mi primera película documental, así que tampoco conozco mucho del quehacer cinematográfico. Pero es cierto que me parece de suma importancia reflexionar para qué hacer cine. Hablemos de la voz y del dar voz. Durante algún tiempo, algunos años, me creí la mentira del dar voz, del dar visibilidad. Creí que efectivamente mi trabajo de comunicador era lo que permitía que las cosas existieran, que las voces surgieran. Con el tiempo, entendí que las cosas existen, las vidas existen, las voces existen, las personas existen. Pero que es cierto que nuestro mundo también depende mucho del trabajo de mediatización. Que nuestras sociedades construyen sus certezas en base a lo mediatizado. Nuestros trabajos de comunicación, porque para mí el cine es un producto comunicativo, sí contribuye a mediatizar voces, vidas, historias, pero no es lo que permite que surjan. Las voces ya de por sí existen. Pero a diferencia de ser solo una persona que captura momentos y las publica, el cineasta asume una posición también de alguien que escucha. Ese escuchar le permite construir una opinión. Entonces, el producto cinematográfico también es un contenedor de pensamientos, emociones, opiniones de quién o quienes la crean. Es la voz también de quien hace la pieza cinematográfica.
Y yo soy de las personas que piensan que para tener voz necesitas una posición frente al mundo, un desde aquí veo el mundo. Eso que le podríamos nombrar identidad, bagaje cultural, posicionamiento político. La descripción de este panel cerraba con la pregunta, ¿qué necesitamos hacer para seguir avanzando en ese camino? Voy a contarles lo que hago y quiero hacer yo. Tengo un amigo que tenía una banda de rock en Tzotzil, ahora sí que rock en tu idioma. Como versaba un comercial. Él me dijo estas palabras que yo también he abrazado para nombrar por qué quiero hacer cine y cómo quiero que sea mi cine. Quiero hacer algo que a las personas de nuestras culturas les haga sentirse orgullosas de lo que son. Me gusta la idea de crear contenidos audiovisuales con personajes que nos dignifican, que se vuelven referentes de la idea de que no hay que renunciar a nuestro ser para ser. Que para ser filósofos, filósofas, poetas, cineastas, etcétera, no hay que hacerlo como lo hacen en Europa, Estados Unidos, Centro de México, etcétera. Hay muchos retos en esto, porque siempre va a existir el tope o la pregunta de, ¿y eso cómo contribuye a nuestra identidad nacional, a nuestra identidad latina, a nuestra identidad mexicana, a nuestra identidad, etcétera, etcétera, etcétera? Porque pareciera que nosotras y nosotros, de los distintos pueblos originarios, nuestras identidades no valen y que la única forma en cómo aportan es cómo aportan a ese sentido ya establecido. Y bueno, tengo muchas cosas más que decir, pero hasta aquí la dejo un poco. Tengo 2 minutos. Y justo yo en este momento estoy parado en una posición en la que ya sé quién soy. Soy un tzotzil y que vive en un territorio que se llama México. Pero también quisiera preguntarles al resto de personas que viven en el territorio mexicano, ¿quiénes son? ¿Y a quién le quieren hablar? ¿Qué quieren compartir? Porque siempre me he topado la pregunta de, ¿cómo le hago para que mi trabajo sea como el de ustedes, para que tenga esa profundidad en los pueblos indígenas? Yo quiero ir a hacer películas en los pueblos indígenas. Y me pregunto, ¿pero por qué no hacen sus películas en sus pueblos, en sus identidades, en sus culturas? ¿Y por qué no hacemos que todas esas identidades distintas dialoguen en diferentes historias que puede aportar el vehículo llamado cine? Ya. Muchas gracias, Shun. Qué bueno que tenemos a Merle ahí avisándonos del tiempo, porque la verdad es que es como súper interesante y súper inspirador escucharlos y por supuesto que todos tienen mucho que decir, pero por eso vamos a volver con el micrófono. Cristian, bienvenido. Hola. ¿Sí me escuchan? Cuéntanos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas, todos, todes. Saludos allá a los que están, a las que están conectadas en Zoom. Traje un pequeño texto, pero antes de empezar ese texto, les quiero hablar un poquito del trayecto que me ha llevado, creo que a este punto. Y ese trayecto es sobre la reflexión del cine, ¿no? Hace 5 años, Pepe y yo dijimos, bueno, vamos a hacer un documental sobre racismo, ¿no? Y ese documental, de alguna manera, nos llevó a crear una organización llamada Racismo MX, que esa organización nos llevó también a repensarnos críticamente ese aparato sistémico que está ahí en la blanquitud colonial, que se llama el racismo y que luego nos tapa los ojos y no nos deja ver culturalmente que estamos inmersos en él. Y al momento de empezar a hacernos ese replanteamiento, esas preguntas críticas o esa mirada crítica de enunciación, y en el proceso de la creación del mismo documental, nos dimos cuenta de algunas cosas que le falta o que creemos que faltan ahí, que son un poco incómodas, y que ahora escuchando los paneles anteriores y escuchando a mis compañeros, puta, digo, creo que esto va a ser como un eco, ¿no? Y pues ahí voy. Las películas por mucho tiempo han brindado identidad a través de sus cuerpos, narrativas e historias. Pero en ese imaginario se impone un cierto tipo de identidad.
impulsada por el mainstream comercial de las grandes potencias que históricamente, a través de las últimas décadas, parece convertirse en la única vía narrativa de cine o que tiene el cine como herramienta discursiva. Todos reconocemos esa identidad que retrata el norte global como la realidad anhelada o aquella que tiene el poder económico del entretenimiento para poderse replicar. A ese poder no parece que en su agenda se tenga el desaparecer otras identidades, o no en estos tiempos, sino gestionarlas, dosificarlas o dosificar la admisión semiótica de identidades que otorguen tregua a los cambios históricos sociales que vivimos hoy. Es una victoria, sí, para la representación, pero no es la única necesaria. Debemos replantearnos de forma crítica las vías narrativas actuales del cine y quién las ejecuta, así como quiénes las gestionan, ya que no solamente se trata de mirar realidades ajenas como otras realidades, ni del atrevimiento de retratarlas como realizador cinematográfico a modo de ensayo antropológico que me sirve de trampolín para premios europeos. Sabemos que el cine tiene el alcance de ser denuncia, de ser incómodo, de actuar como un arma visual política que abona al activismo y empuja cambios estructurales en nuestras sociedades. Y necesitamos cuestionar los poderes que hoy gestionan el acceso a la realización cinematográfica, tanto los fondos gubernamentales como los festivales, las escuelas y cualquier otro tomador de decisión. Absolutamente hablamos de todo el aparato detrás del cine. Preguntarnos desde dónde enunciamos las necesidades y sobre todo quiénes son las voces involucradas en dicha enunciación. El cine, al poseer poder político, tendrá mantenerse centralizado o se buscará centralizar. Por ende, para hablar de identidad necesitamos que sea un cambio transversal descentralizado. No solo es una tarea de realizar acciones afirmativas de cuerpos en la pantalla que brinden representación. Es también repensar los mecanismos fundamentales históricos, culturales y pedagógicos con los cuales estamos haciendo el cine. Partiendo de ese registro histórico como documento del quehacer cinematográfico, podemos reinventar los accesos a la realización del cine como herramienta discursiva que eso no solo esté acotada a quien la estudia, sino también a quien la necesita. En esa tarea de suma importancia, escuchemos horizontal y activamente las voces que demandan hacer uso del cine, porque entre todas enriquecemos los otros caminos de la realización, más allá del válido, pero no único camino del entretenimiento. ¿Para dónde se mueve hoy en día el cine documental? De este lugar al que le llamamos Latinoamérica, que representa múltiples identidades. ¿Quiénes son los públicos que la verán? ¿Debe el cine documental cumplir las mismas cuotas y objetivos que el cine comercial? ¿Cuáles son las motivaciones ulteriores de lo que hago como realizadora? Y sobre todo también, ¿desde qué enunciación parto y hacia cuál pertenencia quiero ir? Existen muchas preguntas que ya se han discutido, que se han iniciado cambios, pero es importante reconocer qué acciones vamos a ejecutar ahora para no calzarnos en una camisa que nos presione el aire. El cine necesita de nosotras todas las voces, todas las realidades, todas las uniones posibles para repensar todas las posibilidades de una gestión y distribución cinematográfica opuesta a la actual, que paulatinamente sucumbe a las reglas que premian el ingreso económico bajo fórmulas occidentales enlatadas en el concepto de producto, que al final ese concepto de producto nos lleva al concepto de industria, mermando a lo ridículo la exhibición de un cine que apuesta a diferentes vías narrativas. Reitero, no se trata de decir que lo comercial es inválido, sino de reconocer que tal vez se está convirtiendo como la única vía válida que va a hacer o va a conceptualizar el cine como tal. Y eso es lo que no queremos. Quiero concluir con la siguiente reflexión. Películas, cineastas, realizadoras, documentalistas, productoras, guionistas y activistas y gestoras culturales, existimos y de sobra. Garanticemos la representación transversal de todas. Necesitamos del cine y el cine documental nos necesita. Y si el cine documental ha tenido el poder para impulsar cambios, quiere decir que ese cine no solo es visto, sino también nos cruza y nos lleva a la acción más allá de la pantalla. Es más que una película, es un lazo cultural. Gracias.
Bueno, traje justamente esta reflexión que se basa en lo que hemos encontrado, no solo en estos 5 años de Racismo MX, sino también en mi camino de 10 años, desde que he empezado a producir tanto teatro como gestión cultural y cortometrajes. Y por ahí estuve escuchando mucho sobre estos ecos, ¿no? Estos problemas que son constantes y son constantes y parece que solo nos sentamos a hablar. Qué padre que nos sentamos a hablar, pero ¿en qué momento nos vamos a coordinar para hacer algo diferente? ¿En qué momento nos vamos a preguntar si verdaderamente el cine que estamos buscando debe de tener las mismas reglas del cine actual o si en sí es otras reglas? Necesitamos acudirnos eso. Necesitamos empezar a escucharnos entre todas las realidades, porque creo que las reglas actuales no contemplaban esas realidades. Esas reglas al final contemplaban solo un tipo o un par de realidades privilegiadas. Y bueno, hasta ahorita eso es todo y muchísimas gracias, ahora sí. Muchas gracias, Cristian. No sé cómo vamos de tiempo, porque íbamos a abrir un poco la conversación, quizás ya es momento. Hay un montón de temas sobre la mesa, la verdad es que ganas de preguntarles muchas cosas y seguirlos escuchando, pero creo que aquí se trata de dialogar también, así que no sé si haya comentarios, preguntas. Muchos, qué bueno. Por favor, si pueden presentarse, levantarse y presentarse. Oi, posso fazer em português? Sí, claro. Meu nome é Érica, eu vim do Brasil. Queria perguntar para vocês uma questão que a Dina trouxe, e algo que me inquieta um pouco também quando se fala em cinema de causas, por causas e de impacto social, e que se coloca num espaço do documentário, como se essas questões só pudessem ser levadas em documentários. Como que vocês veem, como que a ficção também não pode ser um espaço ocupado por causas e por representações e por esses espaços, só pedir para vocês desenvolverem mais sobre esse ponto. Obrigada. Quizás esperamos un par de preguntas más, pero no, vamos anotando para responder. Hola, mi nombre es Lady Vázquez, soy del pueblo Pasto del departamento de Nariño, al sur de Colombia. Me parece muy interesante toda la temática, siento que hay muchas cosas que decir, pero básicamente siento que la producción audiovisual dentro de lo indígena no solo tiene que enfrentar las realidades que están afuera o lo que no sabemos cómo responder hacia afuera, sino hacia adentro también. Una de las cosas más importantes es, por ejemplo, las convocatorias a las que nosotros tenemos que acceder para poder tener recursos para producir, que nos limitan en ciertos aspectos, ¿no? Y que ya te dan como unas líneas de lo que tienes que contar y que tienden a folclorizar todo lo que está pasando en los pueblos indígenas. Entonces, cuente lo bonito, cuente el fortalecimiento de la lengua, cuente el baile, cuente lo de la medicina tradicional, pero no nos dan espacio para contar esas problemáticas y no únicamente las problemáticas que son alrededor del desplazamiento, de los cultivos de uso ilícito, sino las problemáticas de los mismos pueblos indígenas a nuestro interior. Por ejemplo, el tema del patriarcado, cómo la mujer es violentada y eso no se puede decir porque los gobernadores no te dan permiso para contarlo o porque las convocatorias no te dan ese recurso si tú estás contando este tema, ¿sí? Y lo otro, lo que decía la compañera, o sea, también es el tema de que lo que nosotros contamos en realidad a nuestros pueblos les está interesando, pues que nosotros nos damos cuenta de esa problemática y ¿quién nos ve? Nos ven afuera, nos felicitan afuera, pero a la gente adentro de los territorios se hace muy importante una formación de públicos para que esta gente empiece a ver lo que nosotros hacemos y no lo que está haciendo otra gente, porque a veces les gusta más cómo cuenta la gente de afuera sobre ellos que cuando uno mismo se cuenta a uno mismo. Y por eso me parece tan importante estos espacios de cine de impacto, porque ahí es donde uno empieza a mirar cuáles son los aliados. No solo son los cineastas, sino también la gente que está haciendo activismo en torno a estas realidades. Solo eso.
Hola, Marina. Yo soy Livia, la moderadora online, y tenemos una pregunta, también compartimos en esta ronda. Por favor. La voy a leer. Se nos las envió Pau Arratia de Monterrey, que es documentalista, y pregunta a los panelistas si en su experiencia, dónde y con quiénes han logrado realizar sus proyectos de cine y cómo se vería un futuro donde hay más de esos espacios y comunidades. ¿Hay alguna otra pregunta online? No, No. de momento no. Muy bien, pues hay tema sobre la mesa. No sé, quizás Rosa, ¿quieres empezar? ¿Responder un poquito? Gracias por las intervenciones. Bueno, yo no sé, yo tengo muchas cuestiones con... Porque yo siento que la gran dificuldade... Estou falando em espanhol, era para falar em português, não? Okay. Eu acho que a grande dificuldade de quando a gente fala sobre essa dita marginalidade, que para mim é o centro, produzindo filmes, também é que parece que a gente precisa resolver todos os problemas estruturais do mundo para aí a gente começar a fazer cinema, enfim, tem lógicas muito perversas em tudo isso, que é muito complexo, né? Então, desde, por exemplo, você é convidado para um festival, mas você é a única pessoa trans daquele espaço, é uma pessoa indígena, é uma pessoa, e aí o quanto que você estar ali não impede que outros estejam, mas enfim, e aí eu sinto que tem essa questão também, que acho que é muito pertinente, que às vezes a gente faz filmes, e como que a gente consegue que o nosso território tenha acesso a esses filmes e se relacione com eles, e aí a gente pensa, então, eu sinto que a complexidade disso é porque eu fui formado enquanto realizador sentindo esse fardo, então eu, como realizador, sentia que só fazia sentido eu fazer cinema se eu conseguisse pensar na distribuição, se eu tivesse um cineclube no meu território, e de alguma forma eu continuo fazendo isso, eu venho do cineclube também, eu venho dessa formação, e todos os companheiros que trabalham comigo, todos os meus amigos dessa comunidade, vêm dessa formação do cineclube, que é debater cinema de uma forma mais horizontal, né? Mas que fardo é esse que a gente carrega o mundo inteiro nas costas, né? Então a gente tem que fazer a distribuição, você tem que fazer o filme com um orçamento menor, você tem que falar sobre todas as temáticas que envolvem existir, enfim, são muitas questões e eu sinto que a única resposta que eu tenho para isso agora é que a gente precisa entender que essa questão do cinema, da distribuição, isso tudo tem a ver com poder, tem a ver com dinheiro, e a gente precisa reivindicar, e mais do que reivindicar, a gente precisa impor que outros corpos, que outras narrativas, que outras pessoas estejam nesses lugares, e eu ouso dizer que independente, talvez, nesse momento que a gente está, de que temáticas estamos falando, porque acho que são tão poucas pessoas que acho que a gente precisa ter o direito também de falar sobre, sabe, várias coisas. E eu sinto que, enfim, sinto que são problemas muito complexos, inclusive é isso, eu fico pensando, uma questão que eu estava até comentando antes desse espaço, que aí o nosso filme também tem que dialogar com o mundo do cinema de impacto. Aí não, você fez uma ficção, é outra coisa, agora você tem que dialogar com Cannes. Aí não, isso eu quero fazer outros processos, porque eu acho que é essa que é a questão, né? A gente está falando sobre outras formações, sobre outras pessoas. Tem um termo em Pajubá, que para quem não conhece é uma língua afro-transcentral, que se formou na rua, na resistência das travestis, enfim, dessa morte desses corpos trans, que chama EQ, né? EQ, enfim, dá para traduzir de muitas formas. Eu gosto de uma tradução que diz que EQ é como se fosse o truque, né? E eu acho que o truque é isso, qual que foi o truque que a gente e que tantas pessoas que vieram antes de mim para que eu estivesse aqui tiveram que inventar para conseguir atravessar esse fim de mundo que hoje, o Brasil, sabe, tudo isso que a gente está falando são fins de mundos e continuam sendo os fins de mundo, porque continuam tendo culturas que são
apagadas, e, enfim, e espaços onde é isso, são questões muito complexas. E no meio disso, a gente ainda tem que pensar sobre o quão violento estar em quase todos os espaços do cinema que eu vou no Brasil, onde seja, e ser a única pessoa trans frequentando esses espaços. E eu não sei, enfim, outro dia uma professora minha estava me mostrando um filme super legal de um personagem protagonista trans e que ele era um filho fazendo sobre o pai que era trans, e tipo, o rolê do filme era que era um cara trans que era amado pelas pessoas e pela família, e incrível, legal e tal, mas eu, como espectador trans, as pessoas assistiam esse filme e falavam, ai, que filme lindo. Eu, como espectador trans, assisti esse filme e achei ele profundamente triste, achei ele horrível. Achei horrível, não, exagerei. Mas achei ele, assim, bonito, lindo, que legal, mas achei ele profundamente triste, porque eu só conseguia olhar para aquele sujeito e pensar o quanto era solitário ele ser a única pessoa trans em todos os espaços que ele frequentava e em todas as cenas que ele estava naquele filme. Então, cara, quando a gente está falando sobre esse tipo de cinema, é tudo isso que a gente está carregando, e eu não sei a resposta. A única coisa que eu vou, enfim, eu também acho essa questão do tempo muito louca, porque eu acho que é uma questão que eu também gostaria de começar a falar mais nos eventos, que eu entendo a questão do tempo, mas eu quero refletir sobre ela também, porque o tempo, cara, o tempo é muito violento, porque, tipo assim, a gente vive num país onde as pessoas trans têm uma expectativa de vida ridícula, então tempo, cada segundo da minha vida é diferente da vida de outras pessoas, e tempo é foda, cara, eu tenho muita coisa para falar, então, assim, é isso, tempo, é isso. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Dina, no sé si quieras contestar un poquito los temas que pusieron aquí sobre la mesa, por donde lo ves tú. En cuanto a la ficción o documental, bueno, yo sí considero que podemos hacer ficción de impacto. Sí lo considero porque considero que los realizadores de pueblos originarios somos capaces de hacer películas hermosas del género que sea. Lamentablemente, es una constante lucha contra el sistema, ¿no? Que ha habido un sistema que ha delegado que pueblos originarios es documental, ¿no? Entonces, eso, pues sí, es luchar contra eso, porque, o sea, es un tema complejo, porque la violencia es compleja, ¿no? La violencia sistémica. Entonces, así como te hacen creer, primero, ¿no? Te hacen creer que tú no eres capaz de hacer películas, ni siquiera documentales, pues después, ok, sí puedo hacer documentales, ¿no? Que también puedo hacer ficción, o sea, es una violencia sistémica que te van metiendo de manera ideológica, ¿no? Que te hacen creer que no puedes, o sí cuando ellos te dan la apertura, ¿no? Y hace rato recuerdo que David mencionaba algo que decían que si se está llegando tarde o no a la conversación de cine de impacto. Y yo creo que quizás, o sea, de hecho, o sea, para acabar pronto sería no se está llegando tarde, se está llegando, ¿no? O quizás la pregunta debería de hacerse, nos están dejando llegar tarde, quizás, ¿no cree? Y para nosotros es un gran mérito propio, interno, el decir, llegué hasta aquí, ¿no? Porque hemos tenido que pasar diferentes cosas para poder lograr hacer un cortometraje, hacer un largometraje, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es poder hacerlo, ¿no? Y ya de ahí vienen muchas otras cosas, ¿no? Como ya que lo hiciste, ¿ahora qué sigue? ¿No? Pues, ¿ahora qué pasa? Bueno, ahora se tiene que ver. Y entonces, para poder hacer una película, o en mi caso, yo tengo aparte que ser directora, guionista, productora, soy también editora, y también ahora me tengo que convertir en distribuidora, ¿no? Y entonces tengo que estar viendo, a ver, qué festivales hay, qué fechas, qué cierre, cuánto hay que pagar para inscribir a un festival, tengo, no tengo para meter al festival, ¿no? Entonces, porque muchas veces dicen, ay, ¿por qué no lo metiste a todo festival? Ay, ahí se hubiera quedado muy bien, no sé qué. Bueno, sí, hubiera quedado, pero hay muchas otras cosas por las cuales quizás no pudimos llegar ahí, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con esto del cine impacto, ¿no? Y que puede ver como para
la distribución, y algo muy importante que nos interesa mucho es que nuestras películas puedan ser vistas en nuestros pueblos. Pero resulta que en nuestros pueblos no tenemos luego los mecanismos, las herramientas para poder mostrarlos, para poder exhibirlos, ¿no? O sea, una pantalla, o sea, ya ni digamos sillas, ¿no? Pues vas, te sientas en el piso. Pero ahí entramos otra vez a la discusión, ¿por qué no puedo tener unas butacas? ¿No? O sea, entonces, ahora, aparte ahora tienes que ser exhibidor, ¿no? Y tienes que buscar, en México hay también, sí, el IMCINE tiene como una convocatoria para crear públicos, pero pues también es como que, o sea, no tengo todavía las herramientas para meter a esa convocatoria mi proyecto de exhibición en mi pueblo, porque o no soy una empresa, no que, o sea, soy una persona física, no tengo que presentar con una empresa. Entonces son muchas cosas por las cuales constantemente uno tiene que ir abarcando un nuevo territorio, paso a paso vas como que con esta película, ok, ya aprendí a hacer preproducción, ahora ya sé producir, ahora voy a hacer distribución y así vamos. Entonces, pues eso, que a veces puede sonar como muy bonito, muy romántico, lo que es hacer cine y exhibirlo en tu pueblo, no sé qué, pero pues es un gran proceso, ¿no? Mucho trabajo. Sin duda. Gracias, Dina. Shun. Bueno, igual así rápido. Yo creo que también hay que reflexionar la palabra impacto, ¿no? ¿A qué nos referimos con impacto? A mí, por ejemplo, me parece que crear referencias positivas de las personas es hacer un impacto, que hace un par de años, en 2020, junto con Luna Marán escribimos un texto sobre cine Cashlan y cine indígena, ¿no? Porque nos pidieron hacer un texto y resulta que no nos asumimos indígenas, pues, ¿no? Sino que somos de distintas naciones. Y ahí platicando nos dimos cuenta que, pues, lo indígena, quien escribe que es indígena, siempre es quien no se asume de un pueblo. Entonces empieza a inventar cómo sería la historia de ese indígena, cómo se sentiría en la ciudad. Por ahí decíamos, pues que la invención de la India María, pues yo creo que fue de las peores cosas que se ha hecho en México, pues, ¿no? Porque a partir de ahí se empezó a desconocer cuáles son las identidades de todas las personas, mujeres principalmente, que transitan en esta ciudad llamada Ciudad de México, entonces DF, ¿no? Entonces, para mí, crear referencias positivas, crear referencias dignificantes en nuestras películas, en nuestro cine. Yo hice una película que se llama Mamá y que justo es sobre la violencia machista que se reproduce en nuestras familias, ¿no? Y hablo de una mujer que ha vivido eso, pero para mí lo importante era no revictimizar a esa mujer, ¿no? Sino sí contar la historia porque hay que denunciarla, porque queremos cambiarla, pero también cómo lo hacemos sin caer en ese código del lastimero, ¿no? Para llegar a la sociedad tengo que ponerle algo lastimoso, y no es cierto. Eso nos aleja a creer o a entender que esos problemas son comunes como sociedad, porque decimos, pobrecita, solo les pasa eso a las mujeres indígenas porque no saben leer, no saben escribir, no entienden leyes, y no es cierto. O sea, la reproducción de la violencia machista está en toda nuestra sociedad, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese tipo de referencias? Para mí eso también es un impacto, pues, ¿no? El cómo la persona que vaya a ver la película luego diga, yo también quiero contar mi historia. A mí también me pasó algo violento, pero también soy una persona muy fuerte y quiero contar esa historia, ¿no? Y yo creo que tal vez uno de los problemas de la ficción es que pues todavía no hay ficciones autorreferenciales, pues, ¿no? Que sigue siendo, yo escribo la historia a partir de lo que creo que es el mundo, ¿no? Como una última película muy famosa en donde se pelean negros e indígenas, ¿no? Que ese es su pleito. Pero el mundo blanco entonces no interfiere nunca, no son los provocantes de esos problemas. Y a ver, me pregunto, ¿quién habrá escrito ese guión? O sea, ¿por qué nos tenemos que pelear los pueblos originarios con los pueblos negros? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? Es una película de Marvel. Y eso, entonces hay que también pensar quiénes escriben las historias y hacia dónde van. Yo estoy escribiendo la historia de mi ficción, que me voy a tardar, ya lleve 7 años y tal vez otros 10 años
porque no estudié cine, porque no tengo las herramientas de cómo se escribe un guión, pero para mí es importante que sea hermosa, que sea dignificante, que sea para las generaciones que vienen y se sientan orgullosas de ser lo que son, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos poco a poco, pero justo también sería importante preguntar a las personas que escriben ficciones de qué forma quieren impactar hacia quienes están representando, ¿no? Gracias, Shun. Bueno, es que también hablando de las ficciones, ¿no? Tendremos que pensar que, claro que podemos crear nuevas ficciones, yo creo que sí podemos, pero al final soy una persona que como persona me voy a acercar a un fondo, me voy a acercar a un productor, me voy a acercar a un festival y mi cuerpo va a ser sujeto de una lectura. Y resulta que entre más te acerques a la A, en cuestión de los festivales, pues más blanquitud. Y entre más te alejes, pues menos tal vez. Y depende mucho de qué tipo de festival, porque tienes razón, o sea, sucede que si hablamos de cine documental, entonces sí, las comunidades, todos los pueblos originarios, está perfecto que ahí habiten, pero si hablan de ficción, ahí empieza ese cuestionamiento que todavía está ahí, está arraigado y que no lo hemos cuestionado del todo, no lo hemos radicalizado para quitarlo, para removerlo, para cuestionarlo. ¿Por qué? Porque tiene todavía esa carga de medallitas del mérito, ¿no? Y esas medallitas del mérito es, si yo estudié cine, si estudié en una escuela internacional, pues va ahí, qué perfecto. Y digo, no tiene nada de malo que estudiemos formalmente el cine, pero cuando no tienes esas medallas es más difícil. Y cuando tu cuerpo no representa lo que yo estoy buscando en cuestión de la ficción, pues todavía es imposible. Ni siquiera te van a escuchar del todo, porque en la mente de la persona que te está viendo está teniendo una lectura de ti. Hablando de los fondos también, pues es lo mismo, o sea, si yo quiero hacer cine y soy primerizo en el cine, estoy haciendo mi ópera prima en el cine y no lo estudié, entonces no sé cómo es el ABC de hacerlo, me voy a empezar a agarrar de aquí, de allá el conocimiento porque nadie me lo dijo. Y resulta que ese conocimiento no nada más es el artístico o el poético o la narrativa que yo quiero transmitir, sino hay una parte técnica que tengo que aprender, hay una parte de carpetismo que está ahí, que todos odiamos tal vez, pero que tengo que cumplir. Y resulta que dentro del carpetismo hay también un ABC y tengo que tomar en cuenta quiénes son los que me van a evaluar y cómo piensa el que me va a evaluar. Entonces, ya me estoy yendo a la parte burocrática del cine, que quizá me está alejando de lo que es el centro. Y si soy una persona que quiero hacer cine y esa parte burocrática me ahoga, me puede terminar desilusionando. Y eso sucede también. ¿Cómo hacemos una película que lo comentaban allá o cómo lo hicimos? Pues en mi caso particular la hicimos de esa forma. En mi caso particular fue experiencia a base de golpes. Fue entender a base del error y del acierto cómo financiar una película, pero de alguna forma hicimos algo bien al inicio, que eso algo bien al inicio fue que Pepe y yo nos sentamos y dijimos, a ver, nosotros somos Mr. Nobody, nadie nos conoce aquí. Tú vienes del ámbito de la economía, yo vengo de otro ámbito y no sabemos ni qué carajos. Entonces, al momento de ponernos a hacer cine, nos van a decir, ¿tú por qué? Y lo que hicimos es a lo que se le llama como estrategia de impacto. Nosotros no sabíamos que así se llamaba, pero esa estrategia de impacto resultó que fue un sitio web llamado racismo.mx. Empezamos a hablar con catedráticos, con académicos, con personas expertas del tema. Nos empezamos a embeber en los libros para entender más del tema que estábamos hablando. Y poco a poco fuimos avanzando, haciéndoles campañas de impacto o campañas a escuelas, al Colegio de México, a la UNESCO. Y ahora resulta que ya estamos muy fuertes y ahora resulta que nos voltean a ver, que ya tenemos esa validez. Pero lo hicimos a la inversa, justo porque estábamos pensando que si no lo hacíamos de esa forma, pues casi iba a ser imposible hacer una película, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. Oigan, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Ya son las 2:30 o algo así.
Me da muchísima pena. Hay un montón de temas sobre la mesa, un montón. Yo, la verdad, me quedaría con una de las frases de tu poema, en donde hablabas de perturbar, de la perturbación, de incomodar, y de que hacer, digamos, que tu público se incomode, que los demás se incomoden, es la semillita para la transformación. Yo creo que por ahí viene. Así que muchas gracias a todos, Dina, Rosa, Shun, Cristian, gracias por participar, gracias a Ambulante desde luego, y nada, la que sigue. Muchas gracias.